Mis superiores dieron por hecho que nuestras camillas ya iban camino de la retaguardia. Cuando salí a la carretera, solo quedaban huellas de neumáticos, barro y silencio. Sobre el papel, mi hospital había desaparecido. En las ruinas, mis heridos seguían respirando. En ese hueco entre las órdenes y la realidad, fui yo quien tuvo que decidir quién no se quedaba solo. En octubre de 1944, en el sector central del frente italiano, las fuerzas aliadas mantenían una ofensiva lenta y constante sobre una franja de colinas y pueblos devastados, donde la artillería había borrado casi cualquier rastro de vida cotidiana. En los alrededores de una pequeña localidad sin nombre, reducida a muros vacíos y chimeneas solitarias, un hospital de campaña británico funcionaba en lo que quedaba de una antigua fábrica de ladrillos. Las líneas aún no estaban completamente estabilizadas. Las unidades de infantería avanzaban y retrocedían unos cientos de metros cada pocos días. Las carreteras permanecían congestionadas con camiones de munición, ambulancias improvisadas y columnas de refugiados italianos que trataban de alejarse del fuego. En ese entorno, la presencia de un hospital de campaña era siempre provisional, pendiente de órdenes, del estado de las pistas y del alcance de la artillería enemiga. El edificio donde se había instalado la instalación sanitaria conservaba solo parte de su estructura original. El tejado había desaparecido en la mitad del complejo, dejando al aire una gran nave que ahora se cubría con lonas y toldos. A un lado se había levantado una hilera de tiendas de campaña que servían como sala de clasificación, quesals, quirófano principal y pequeña farmacia. Junto a la carretera, 2 ambulancias ligeras y varios camiones marcados con cruces rojas empezaban el día con el motor frío y la chapa salpicada de barro seco. Entre los sanitarios asignados a esa unidad, uno de los más constantes, pero menos visibles en los informes oficiales, era un hombre de poco más de 30 años llamado Arthur Keane. No era cirujano ni oficial médico. Era sanitario, un hombre de manos prácticas, formado primero en la vida civil como camillero de hospital y después adiestrado para la guerra en pocos meses, con cursos acelerados de vendajes, transfusiones básicas, inmovilizaciones y control del dolor. Su jornada comenzaba antes de que amaneciera. Revisaba los vendajes de los heridos graves, comprobaba las botellas de suero, ajustaba mantas y se aseguraba de que los catres improvisados estuvieran mínimamente estables sobre el suelo irregular. Conocía a muchos de los pacientes por nombre, o al menos por el apellido escrito en una chapa o en un trozo de cartón atado a la muñeca. Su trabajo consistía, en teoría, en atender a quienes llegaban, estabilizarlos, prepararlos para el quirófano y luego mantenerlos con vida hasta que pudieran ser evacuados a la retaguardia. El hospital de campaña funcionaba bajo una tensión constante. El número de camillas era siempre insuficiente. El quirófano carecía de todo lo que en tiempos de paz se habría considerado imprescindible. La electricidad dependía de un generador temperamental, y los momentos de silencio se rompían con el traqueteo del motor y el zumbido de las lámparas. Sobre todo, faltaba tiempo. Las ofensivas no esperaban a que los médicos terminaran con los casos del día anterior. En las semanas previas, la unidad había recibido varias órdenes de preparación para un posible traslado. Los mandos de la división querían acercar los servicios médicos a las nuevas posiciones, pero el estado de los caminos y el riesgo de fuego de contrabatería complicaban cada decisión. Los documentos hablaban de flexibilidad y adaptación al terreno, pero sobre el suelo húmedo y frío, la palabra que mejor describía la situación era improvisación. Arthur se había acostumbrado a la cadena de mando tal como la veía desde abajo. Órdenes que llegaban tarde, mapas que no coincidían con la realidad, horarios que se posponían sin explicación. Su responsabilidad directa era clara: cuidar de los heridos que pasaban por sus manos. El resto, la estrategia, los traslados, los informes para el cuartel general, quedaba por encima de su nivel, lejos de sus turnos sin dormir y sus dedos entumecidos por el agua helada con que se lavaba una y otra vez. Una mañana de lluvia insistente, mientras el barro se convertía en un enemigo más, llegó una orden formal, transmitida por un oficial de enlaces. El hospital debía estar preparado para moverse en menos de 24 horas. Había informes de un posible cambio en la línea principal de resistencia, y se consideraba que la actual ubicación resultaba demasiado vulnerable a la artillería enemiga. El edificio de ladrillo, con sus paredes desportilladas, podía convertirse en una trampa si las coordenadas caían en manos de una batería alemana.
los médicos más veteranos no se sorprendieron. El movimiento de los servicios sanitarios seguía el de las unidades de combate, aunque raramente en la parte superior de la lista de prioridades. La evacuación de un hospital significaba embalar material quirúrgico, desmontar camillas, clasificar medicamentos y organizar convoyes con heridos que, en muchos casos, apenas estaban lo suficientemente estables para soportar el traqueteo de la carretera. Los documentos oficiales describían procesos claros. La realidad, sin embargo, mezclaba prisa, miedo y decisiones improvisadas. Arthur dedicó esa tarde a ayudar en las tareas de preparación. Junto con otros sanitarios, clasificó vendas, guardó botellas de éter en cajas de madera, comprobó que las ampollas estuvieran bien protegidas y marcó con tiza los bultos más frágiles. Había una lista escrita a mano con el material prioritario y otra, más larga, con todo aquello que quedaría atrás si el tiempo no era suficiente. En esa segunda lista entraban cosas que en cualquier hospital civil se habrían considerado indispensables, mientras tanto las ambulancias seguían llegando. Los heridos no se ajustaban a las necesidades del calendario. Una sección de infantería había sido alcanzada al intentar cruzar un pequeño arroyo convertido en trinchera. Llegaron hombres embarrados hasta el pecho, con heridas de metralla, contusiones y signos evidentes de agotamiento extremo. El personal médico se repartía entre la atención inmediata y las tareas de desmontaje, atrapado entre la urgencia del presente y las exigencias de un traslado que aún nadie veía con claridad. Al anochecer, la orden se precisó. El hospital no se retiraría a la retaguardia, sino que se movería lateralmente hacia otra localidad algo más protegida por la orografía. Una carretera secundaria, supuestamente menos conocida por el enemigo, permitiría el traslado del material y de la mayor parte de los heridos. El itinerario, según los papeles, se había coordinado con las unidades de transporte y con la policía militar. Sobre la mesa del oficial médico jefe, los documentos parecían coherentes. En la práctica, cualquier movimiento requería confiar en mensajes que debían circular por líneas saturadas, intérpretes cansados y mandos intermedios que a menudo tenían preocupaciones más urgentes que las flechas rojas y azules en un mapa. Los sanitarios, entre ellos Arthur, recibieron instrucciones resumidas. Les dijeron cuándo debían tener las camillas listas para subir a los camiones, qué pacientes debían marchar en primer lugar y qué grupo se quedaría hasta el final para atender a los casos que llegaran en las últimas horas. Arthur formaba parte de ese último grupo. Era una decisión lógica. Conocía bien la sala de clasificación, manejaba con soltura el escaso material disponible y, además, tenía fama de mantener la calma cuando no había instrucciones claras. Continuaría recibiendo heridos hasta el límite posible. Después, él y los que quedaran a su lado se sumarían al convoy de cierre y seguirían al resto del hospital hacia la nueva ubicación. La noche transcurrió con un ritmo irregular. Hubo momentos de relativa calma, rotos de repente por la llegada simultánea de varias camillas. Se oyeron explosiones a lo lejos, luego más cerca, pero ninguna lo bastante cercana como para detener el trabajo. Las lámparas titilaban. La lluvia golpeaba las lonas. Los médicos operaban con movimientos económicos, casi mecánicos, conscientes de que cada minuto contaba doble en un contexto de retirada parcial. Al amanecer, el hospital estaba formalmente en proceso de traslado. Una parte del material y muchos pacientes ya habían salido. Los camiones cargados con cajas y catres improvisados avanzaban lentamente por la carretera secundaria, mezclados con otros vehículos de la división. El último grupo de sanitarios, con Arthur entre ellos, se mantenía en el edificio de ladrillo y en las tiendas anexas, recibiendo a los heridos rezagados de una unidad que se había quedado atrapada en un cruce de caminos bajo fuego indirecto. En ese momento, la coordinación entre las distintas ramas de la cadena de mando empezó a mostrar sus límites. Los movimientos de las unidades de combate se aceleraron al recibir rumores de un contraataque local. Los oficiales de transporte reorganizaron los convoyes sobre la marcha, dando prioridad a municiones y combustible. Los mensajes sobre el hospital de campaña, su posición exacta y el estado de su partida final quedaron mezclados con órdenes más urgentes en las radios de los puestos de mando. Arthur sabía que el tiempo se agotaba, pero su referencia inmediata no eran los horarios del convoy, sino la camilla frente a él. Un soldado con heridas en el abdomen respiraba con dificultad.
Otro, con fracturas evidentes en ambas piernas, temblaba pese a las mantas. El sanitario ajustaba vendas, improvisaba férulas con madera y trozos de metal ligero. Controlaba la llegada de sangre donada por otros heridos que todavía podían levantarse unos minutos. Su mundo, en esos momentos, se limitaba a pocas decenas de metros cuadrados de espacio saturado de olor a desinfectante y humedad. Fue después de mediodía cuando se produjo el punto de inflexión. Un bombardeo de artillería cayó en la zona de la carretera, no directamente sobre el hospital, pero sí lo bastante cerca como para bloquear varios tramos y desorganizar a los conductores. Al mismo tiempo, una unidad de infantería recibió la orden de replegarse más deprisa de lo previsto. En cuestión de minutos, el tráfico de vehículos se convirtió en una sucesión de decisiones tomadas con información incompleta. Un oficial de transporte, con sus propios informes y prioridades, interpretó que el edificio donde quedaba el último grupo de sanitarios ya debía encontrarse vacío. Otro mando, en una posición diferente, creyó que todos los pacientes restantes habían sido evacuados en un convoy adelantado. Entre ambas suposiciones y un par de mensajes a medias entendidos, el resultado práctico fue que el hospital de campaña, como unidad organizada, desapareció de la zona sin que nadie tuviera una lista definitiva de quién quedaba atrás. Arthur y los pocos sanitarios que seguían trabajando a pie de camilla no lo supieron de inmediato. Vieron alejarse un camión más, luego otro. Asumieron que se trataba de los últimos vehículos cargados con material. Continuaron atendiendo a los heridos que aún llegaban a pie, en carros improvisados o sobre los hombros de sus compañeros. En ningún momento recibieron una orden clara de cese de actividades ni un aviso formal de que el hospital había dejado de existir administrativamente en ese lugar. Cuando por fin el flujo de heridos disminuyó, Arthur salió a la carretera embarrada para localizar al oficial al mando. Lo que encontró fue una hilera de huellas de neumático, algunas cajas rotas y un silencio extraño. Las ambulancias y la mayor parte del personal habían partido. No quedaba señal evidente de un hospital organizado. Solo restos, una lona rasgada, un par de camillas dañadas, una pila de vendas usadas. Regresó al interior del edificio de ladrillo con una sensación ambigua. Por un lado, estaba el alivio momentáneo de que ya no entraran más heridos. Por otro, comenzó a comprender que la unidad a la que pertenecía se había marchado sin esperarlo, amparada por una cadena de decisiones que no pasaba por él. Quedaban en el lugar más de una docena de pacientes imposibles de mover sin medios adecuados, además de algunos soldados agotados que habían llegado por su cuenta buscando ayuda. En términos administrativos, en los documentos que se escribirían días después, el hospital había sido trasladado con éxito. Las listas de carga indicaban que la mayor parte del material estaba en la nueva ubicación. Las casillas de heridos evacuados se aproximaban a lo previsto. La diferencia, difícil de reflejar en un formulario, residía en esos cuerpos que seguían en los catres improvisados entre las ruinas. Arthur se enfrentó a una realidad simple y contundente. Allí había hombres que no podían caminar, algunos conectados a frágiles sistemas de suero, otros recién operados, pendientes de un seguimiento cercano durante horas o días. No disponía de un quirófano completo ni de un anestesista. Tampoco tenía ambulancias para transportarlos. No sabía con precisión dónde se encontraba el hospital al que, sobre el papel, pertenecía todavía. El manual no contemplaba con detalle esa situación. Se suponía que los traslados se planificaban para evitar abandonos. Se confiaba en la cadena de informes y en la coordinación entre mandos. En la práctica, la guerra había generado un espacio intermedio en el que el sanitario se encontraba entre deberes formales y necesidades inmediatas. Podía intentar seguir al convoy, dejando atrás a los heridos, o podía permanecer donde estaba, asumiendo tareas para las que ni estaba autorizado ni contaba con recursos. La decisión que tomó no se anunció con grandes palabras. No hubo discurso, ni consulta, ni tiempo para debatir. Arthur simplemente volvió a la sala principal, miró las camillas alineadas, comprobó las botellas de suero y siguió atendiendo. Reorganizó lo que quedaba de material en una mesa improvisada. Separó las vendas limpias de las reutilizables. Identificó qué pacientes estaban lo bastante estables como para ayudar, aunque solo fuera sujetando una linterna o acercando agua. El hospital de campaña, como entidad oficial, ya no existía allí. Lo que quedaba era una especie de puesto de socorro improvisado entre ruinas, sostenido por un sanitario, un par de soldados que habían decidido no seguir avanzando mientras tuvieran fuerzas para ayudar,
y algunos civiles italianos que se habían acercado por curiosidad, miedo o sentido elemental de solidaridad. Arthur reorganizó el espacio según criterios prácticos. Acercó a los heridos más graves a la zona que aún tenía techo. Dispuso las camillas de manera que pudiera moverse con rapidez entre ellas. Indicó a uno de los soldados que mantuviera una pequeña estufa en funcionamiento, utilizando trozos de madera recogidos de los escombros para mantener algo de calor en el interior. Pidió a una mujer italiana que lavara vendajes con el agua que podían conseguir en un pozo cercano, sabiendo que ese nivel de higiene distaba de lo ideal, pero era preferible a no tener nada. Durante las horas siguientes, la guerra continuó alrededor, pero el pequeño grupo entre ruinas quedó en una especie de paréntesis. Se oía el trueno lejano de la artillería, el paso ocasional de vehículos por la carretera secundaria y, de vez en cuando, el eco de disparos perdidos. En el interior del edificio, la atención se centraba en cosas mucho más pequeñas. Comprobar la temperatura de un paciente, ajustar un vendaje que empezaba a sangrar de nuevo, medir la respiración de un hombre que deliraba. Arthur improvisó sistemas de registro mínimos. En trozos de cartón y papel arrancado de formularios ya inservibles, anotó nombres, heridas principales y la hora aproximada de las últimas curas. No sabía cuándo podría entregar esos datos a alguien, pero entendía que la memoria humana se desgasta cuando el cansancio se acumula. Si algún día aparecía un oficial médico preguntando por esos hombres, quería tener algo concreto que mostrar. El problema del suministro se volvió crítico al cabo de un día. Las cajas de vendas se vaciaban. Las botellas de suero se reducían a unas pocas. Los analgésicos se contaban en unidades. Arthur comenzó a racionar cada elemento. Utilizaba vendajes reutilizados, esterilizados de forma rudimentaria. Reducía las dosis de medicamentos, tratando de mantener un equilibrio entre aliviar el dolor y guardar algo para los casos más graves que pudieran llegar. Las noches eran especialmente complicadas. Sin generador, dependían de velas y linternas con baterías limitadas. El sanitario recorría las camillas guiado por manchas de luz amarilla, escuchando gemidos, toses y silencios que, a veces, pesaban más que cualquier sonido. En algunos momentos se asomaba a la puerta para comprobar si aparecía algún vehículo aliado, alguna patrulla que pudiera servir de enlace con el resto de la división. Casi siempre encontraba solo oscuridad y el brillo lejano de explosiones. A pesar de la precariedad, Arthur mantuvo una rutina básica. Cada mañana, por muy relativa que resultara la idea de mañana, revisaba a todos los pacientes en un orden constante. Cambiaba vendajes, tomaba pulso, preguntaba a quienes podían responder si notaban mejoras o nuevos dolores. Esa repetición le permitía detectar variaciones sutiles en el estado de cada uno. Para los heridos, esa regularidad ofrecía una forma de orientación en medio de una situación que no entendían del todo. Con el tiempo, el pequeño puesto improvisado empezó a incorporar a personas que no figuraban en ninguna lista. Campesinos de los alrededores, que evitaban las grandes carreteras por miedo a quedar atrapados entre líneas, se detenían al ver la cruz roja pintada a mano en un tablón a la entrada del edificio. Algunos llegaban con heridas antiguas, mal curadas, resultado de bombardeos previos o de accidentes mientras huían. Arthur los atendía en la medida de sus posibilidades, consciente de que ninguna orden escrita regulaba esa actividad, pero también de que la distinción entre combatiente y civil se difuminaba cuando la destrucción alcanzaba a todos. En esos días, la estructura formal de la guerra se alejaba lentamente. La línea de frente se desplazaba. Nuevas posiciones se consolidaban en otras colinas. Los informes hablaban de avances medidos en kilómetros, pero en los mapas no aparecía el punto exacto donde un sanitario seguía trabajando con lo que tenía a mano. El sistema continuaba moviéndose. El puesto improvisado quedaba en un margen no previsto por los diagramas. La comunicación con la división se produjo de manera indirecta, casi accidental. Una patrulla de reconocimiento, enviada a verificar el estado de la carretera y posibles focos de resistencia enemiga, llegó al edificio de ladrillo al tercer día. Esperaban encontrarlo vacío o, en el peor de los casos, ocupado por fuerzas hostiles. Se encontraron, en cambio, con camillas improvisadas, heridos alineados y un sanitario agotado, con las manos vendadas por pequeñas heridas derivadas de trabajo continuo. El jefe de la patrulla tenía órdenes limitadas: explorar, informar
no comprometerse en acciones innecesarias. La presencia de aquel pequeño núcleo sanitario no encajaba bien en ningún punto del informe estándar. Tras una breve discusión, se decidió que regresarían al puesto de mando con la noticia y dejarían un par de hombres para ayudar, además de algo de comida y agua. El traslado de los heridos quedaría pendiente de una decisión superior. Cuando la información llegó finalmente a la cadena de mando, generó más desconcierto que escándalo. Nadie, en teoría, había autorizado el abandono de un grupo de pacientes. Los documentos de traslado indicaban cifras aceptables. Los oficiales responsables del movimiento del hospital manifestaron que, según los datos que tenían, todos los heridos habían sido evacuados. La existencia de aquel pequeño núcleo residencial indicaba un fallo de coordinación, pero señalar culpables concretos resultaba complicado. La respuesta institucional consistió en 2 pasos. Primero, se ordenó el envío de ambulancias para recoger a los heridos restantes y trasladarlos a la nueva ubicación del hospital de campaña. Eso implicaba desviarse de rutas ya sobrecargadas, pero se consideró necesario para evitar que el incidente se convirtiera en un precedente incómodo. Segundo, se decidió elaborar un informe interno sobre las comunicaciones durante el traslado, aunque sin demasiada expectativa de que condujera a cambios profundos en la forma de operar. Mientras ese proceso administrativo se desarrollaba, Arthur continuó con su rutina. No sabía en qué términos hablaban de él los informes. Ni siquiera estaba seguro de si su nombre aparecía en ellos. Su referencia seguían siendo los hombres acostados sobre camillas, el sonido de sus respiraciones y las pequeñas variaciones en su estado. Cuando las ambulancias llegaron, días después, la tarea principal fue organizar el traslado de manera que los más delicados viajaran lo menos expuestos posible. El movimiento de aquellos heridos desde las ruinas hasta los camiones resultó lento y delicado. No había rampas adecuadas ni personal de apoyo suficiente. Se utilizaron puertas arrancadas de edificios cercanos como planchas, y se pidió ayuda a los soldados de la patrulla y a algunos civiles. Arthur acompañó cada camilla, revisando vendajes justo antes de levantarla, ajustando férulas y asegurando frascos de suero con nudos improvisados. Al llegar al nuevo emplazamiento del hospital de campaña, los pacientes fueron absorbidos por una organización que, al menos sobre el papel, volvía a funcionar según normas reconocibles. Nuevas listas se elaboraron. Los médicos reanudaron operaciones con mejores recursos. Para la mayoría de los heridos, la transición se entendió como el paso lógico a la siguiente fase de su tratamiento. Para el sanitario que los había atendido entre ruinas, la llegada supuso una reintegración silenciosa en una estructura que no había planificado ni previsto lo que él había hecho. En los informes internos, el episodio quedó reflejado de manera discreta. Se mencionó que, debido a confusiones en las comunicaciones, un pequeño grupo de heridos había permanecido más tiempo del previsto en el antiguo emplazamiento. Se señaló que habían recibido atención continuada de un sanitario y personal auxiliar, lo que había contribuido a limitar las consecuencias negativas. Se recomendó revisar los procedimientos de coordinación entre mando médico y transporte. Las palabras eran medidas, abstractas, alejadas de los detalles concretos de los días pasados entre muros rotos. En cuanto a Arthur, su nombre apareció asociado a una nota breve. Se reconocía su iniciativa al mantener la atención sanitaria en circunstancias no reguladas y se sugería incluir una referencia elogiosa en su expediente. Esa recomendación dependía, a su vez, de otras prioridades: ascensos pendientes, condecoraciones para acciones de combate, reorganizaciones de unidades. La guerra generaba constantemente historias y datos. Muchos quedaban enterrados bajo decisiones posteriores. El propio sanitario regresó pronto a la rutina. De vuelta en el hospital de campaña, retomó sus funciones habituales: preparar pacientes para cirugía, cambiar vendajes, acompañar a los heridos durante las horas posteriores a una intervención. No llevaba distintivos nuevos. La mayoría de sus compañeros conocían solo una versión resumida de lo que había sucedido. Para ellos, la continuidad del trabajo cotidiano era más apremiante que reconstruir en detalle una secuencia de decisiones y ausencias. Los hombres que habían estado bajo su cuidado entre ruinas recordaban otros aspectos. Algunos mencionaban, en cartas a sus familias, un edificio destrozado donde un sanitario había seguido atendiendo cuando parecía que la guerra se había olvidado de ese lugar. Otros hablaban de las noches frías en las que el simple hecho de que alguien se acercara a comprobar su pulso se convertía en una forma de certeza.
Esos testimonios raramente llegaban a los archivos oficiales. Formaban parte de historias personales, fragmentadas, que se mezclaban con muchas otras experiencias del frente. Con el tiempo, el frente italiano avanzó. Las unidades se desplazaron hacia el norte. El hospital de campaña cambió de emplazamiento varias veces más. Los nombres de las localidades por las que pasaban se confundían en la memoria de quienes las dejaban atrás. El edificio de ladrillo, donde durante unos días se sostuvo una forma mínima de hospital improvisado, quedó abandonado. Las huellas de neumáticos se borraron con la lluvia. Las paredes terminaron de hundirse. Años después del final de la guerra, el episodio figuraba en pocos documentos. En algún archivo, una carpeta contenía el informe sobre el traslado fallido, acompañado de mapas y listas de material. La nota sobre el sanitario seguía allí, rodeada de otros papeles que relataban incidentes administrativos semejantes. Ninguno de esos textos transmitía el olor del barro, el frío de las noches ni el peso de las camillas al levantarlas. La vida de Arthur después de la guerra siguió una trayectoria discreta. Regresó a un hospital civil, en una ciudad que apenas aparecía en los periódicos. Trabajó en salas donde las urgencias tenían otra naturaleza. Accidentes de tráfico, enfermedades, partos complicados. No hablaba con frecuencia de lo sucedido en Italia. Cuando lo mencionaba, si alguien insistía en preguntar, lo hacía con términos simples, centrados en la necesidad de atender a los heridos mientras hubiera alguien que necesitara una mano firme y una voz que diera instrucciones claras. Su legado, si se puede utilizar esa palabra en un sentido limitado y concreto, no se expresó en ceremonias ni monumentos. Se reflejó, en cambio, en pequeños gestos, la manera en que formaba a nuevos auxiliares para que revisaran un vendaje con atención, la insistencia en que las listas de pacientes se escribieran con letra legible, la costumbre de comprobar siempre, 2 veces, que nadie quedaba olvidado en una camilla al fondo de una sala. Esas pautas nacían de experiencias que nunca describía con detalle, pero que habían marcado su forma de entender el trabajo sanitario. En los años posteriores, algunos de los heridos que había atendido entre las ruinas del antiguo hospital de campaña siguieron sus vidas con secuelas físicas diversas. Algunos conservaron cicatrices visibles, otros arrastraron molestias internas, dolores que se manifestaban con los cambios de tiempo. De vez en cuando, al recordar aquellos días, mencionaban al sanitario que no se marchó cuando el resto de la unidad desapareció de un día para otro. Lo hacían sin retórica, como quien enumera hechos. Les había cambiado vendajes, les había dado agua, había organizado el traslado final. Eso era todo, y al mismo tiempo era lo suficiente para que su figura se mantuviera en la memoria. En la historia más amplia de la guerra, aquel episodio no alteró campañas ni modificó mapas. Sin embargo, ilustra con claridad un tipo de situación que se repitió, con variaciones en muchos frentes. El momento en que los sistemas, diseñados para funcionar de forma ordenada, dejaban huecos que solo podían cubrirse con decisiones discretas de individuos sin mando. Un sanitario, con formación limitada y sin autoridad formal para tomar grandes decisiones, eligió permanecer en un lugar donde, según los papeles, ya no debía haber hospital. Su decisión no cambió directivas ni doctrinas, no generó nuevas instrucciones sobre traslados. Lo que sí produjo fueron unas horas, luego días, de atención continuada para personas concretas en un espacio reducido y casi invisible para la estructura mayor. La guerra siguió su curso habitual de ofensivas y retiradas. Los partes hablaron de baterías, compañías y regimientos. Entre esos renglones hubo un tiempo en que, en un edificio semiderruido, la palabra hospital se sostuvo gracias al trabajo de un sanitario que siguió atendiendo heridos cuando el hospital de campaña como institución ya se había marchado.